¿Qué tal? ¿Alguna vez han pensado en cómo podríamos contar la historia completa del universo desde su primer instante hasta el día de hoy? Suene como una tarea, pues, imposible, ¿no? Bueno, justo eso vamos a intentar hoy. Vamos a comprimir 13.800 millones de años a un formato que todos podamos entender. Pues bueno, vamos a darle. Imaginen esto, toda la historia del cosmos, todita, ocurriendo en un solo día de 24 horas. A la medianoche en punto, el Big Bang. Apenas pasan 31 minutos y ¡pum!, ya tenemos las primeras galaxias. Avanzamos hasta las 4 de la tarde y es cuando se forma nuestro sistema solar. Poco más de una hora después, a las 5:23, aparece la vida en la Tierra. Pero aquí viene lo bueno, lo que de verdad te vuela la cabeza. Toda la historia de nuestra especie, del Homo sapiens, ocurre en los últimos 2 segundos antes de la medianoche. O sea, acabamos de llegar a la fiesta literalmente. Ahora que ya vimos el final de la película, ¿qué les parece si nos regresamos hasta el principio de todo? A ese primer segundo que de verdad lo cambió absolutamente todo. Lo que pasó en la primerísima fracción de un segundo es una verdadera locura. Todo arranca en un punto de densidad infinita, lo que llamamos una singularidad. Después, en la era de Planck, un tiempo pero tan corto que, bueno, ni siquiera podemos empezar a imaginarlo, se crea el tejido del espacio-tiempo. Inmediatamente después, el universo se expande de una forma brutal, explosiva, y ahí nacen las primeras partículas elementales. Y para cuando llegamos a una millonésima de segundo, la expansión ya lo ha enfriado lo suficiente como para que se formen los bloques de construcción de la materia, los protones, neutrones y electrones. A ver, aquí hay que aclarar algo que mucha gente cree, y es todo lo contrario. Siempre pensamos en el Big Bang como el caos inicial, pero la física nos dice que no. El concepto de entropía, que básicamente mide el desorden, nos enseña que en sus primeros momentos el universo estaba increíblemente ordenado, con una entropía bajísima. El caos, el desorden, eso es cosa del universo adolescente, no del bebé. Y bueno, esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? La que nos hacemos todos. Si todo empezó en ese instante, ¿qué había justo antes? Y aquí es donde nuestro cerebro como que hace cortocircuito. La pregunta en sí es una paradoja, porque para que exista un antes, se necesita que exista el tiempo. Y según lo que entendemos hoy, el tiempo y el espacio se crearon en el Big Bang. Es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. La pregunta no tiene sentido porque ahí se acaba el mapa. Pues lo mismo pasa con el tiempo. Bueno, dejemos atrás esa sopa de partículas y avancemos a la siguiente gran etapa, donde esos bloques de construcción que ya se formaron, ahora sí empiezan a unirse. A los 3 minutos de nacido, el universo ya se había expandido y enfriado lo justo para que los protones y neutrones formaran los primeros núcleos, sobre todo de hidrógeno y helio. Pero todavía estaba demasiado caliente para que los electrones se les unieran. Y ojo, tuvieron que pasar 380.000 años para que el cosmos se enfriara lo suficiente y por fin se formaran los primeros átomos completos y estables. Este cambio fue importantísimo. Antes de esos 380.000 años, imaginen que el universo era como un caldo súper denso y lechoso, opaco, no se podía ver nada, la luz estaba atrapada. Pero en cuanto se formaron los átomos neutros, de repente el universo se volvió transparente, la luz por fin pudo viajar libremente, y ese primer destello es lo que hoy vemos como la radiación de fondo de microondas. Y ahora sí, con el escenario listo, con un universo lleno de átomos y transparente, entra la gran arquitecta del cosmos, la gravedad. Y lo que pasa después es, de verdad, pura poesía cósmica. La gravedad, esa fuerza que nunca descansa, empezó a jalar y a juntar las nubes gigantescas de hidrógeno y helio. Conforme se comprimían más y más, la presión y la temperatura en el centro se dispararon a niveles brutales, hasta que se alcanzó el punto crítico y ¡boom!, se encendió la fusión nuclear. Nace la primera estrella, el primer foco que se prende en la inmensa oscuridad. Para que nos ubiquemos en el tiempo, entre 100 y 300 millones de años después del Big Bang, el universo se llenó de estas primeras estrellas. Poco después, la misma gravedad las empezó a agrupar con más gas y polvo, formando así las primeras galaxias. Y fue en esta época, hace unos 13.500 millones de años, que empezó a formarse nuestro propio hogar galáctico, la Vía Láctea. Ok, ahora vamos a hacer un zoom, pero un zoom de verdad gigantesco. Pasamos de la escala de galaxias enteras a un rinconcito mucho más pequeño, nuestro propio sistema solar. Muchísimo tiempo después, hace unos 4.600 millones de años, en un brazo de la Vía Láctea, una nube de gas y polvo colapsó para formar una estrella joven, nuestro mero Sol, rodeado de un disco de material.
De ese disco nacieron los planetas, y entre ellos, hace 4.540 millones de años, se formó nuestro planeta, la Tierra. Esta pequeña canica azul que, con el tiempo, se convertiría en nuestro hogar. Para que nos demos una idea de las escalas de las que estamos hablando, pensemos en algo cercano, la distancia al Sol. Son 150 millones de kilómetros. A nosotros nos parece una distancia enorme, pero a la luz solo le toma 8 minutos y 20 segundos recorrerla. Quédense con ese dato, 8 minutos luz. Ahora agárrense. El diámetro del universo que podemos observar con nuestros telescopios más potentes es de 93.000 millones de años luz. Comparen eso con los 8 minutos luz que nos separan del Sol. Y por si eso no fuera suficiente para sentirnos pequeños, los científicos calculan que el universo total podría ser hasta 250 veces más grande que eso. La escala, simplemente no hay palabras. No la podemos comprender. Y justo aquí, cuando parece que ya lo sabemos todo, es cuando nos damos cuenta de que apenas estamos rascando la superficie. Todo este conocimiento solo ha revelado misterios que son todavía más profundos. Regresamos a la pregunta del inicio, pero ahora con más contexto. Sí, sabemos qué pasó después del Big Bang con bastante claridad, pero ¿qué fue lo que lo provocó? ¿Cuál fue la chispa inicial? Aquí es donde la ciencia tiene teorías increíbles, pero ninguna respuesta segura. Y aquí la ciencia se pone bien interesante, casi como de ciencia ficción. Algunos piensan que fue un campo de energía lo que lo inició todo. Otros proponen cosas más locas, como el choque de membranas en otras dimensiones. También está la idea de que el universo es cíclico, que nace y muere una y otra vez, o la teoría del falso vacío, que lo explica como una especie de burbuja cuántica que reventó. Todas son áreas de investigación fascinantes. Y si con eso no tuviéramos suficiente para pensar, aquí va otra pregunta que de verdad nos rompe los esquemas. ¿Estamos solos? En el sentido más amplio. O sea, ¿nuestro universo es el único que hay o es solo uno de muchos? Las posibilidades son increíbles. Podría existir un multiverso con muchísimos universos, todos juntos. O podríamos ser parte de una cadena de universos que han existido antes y existirán después. O chance y somos el único que hay. La verdad es que hoy por hoy no tenemos ni una sola prueba directa. Pero como dicen en la ciencia, el hecho de que no hayamos encontrado pruebas no significa que no existan. Y creo que todo este viaje se puede resumir perfectamente en esta frase. Cada respuesta que encontramos sobre el universo parece abrir 10 preguntas nuevas. Hemos avanzado muchísimo, sí, pero eso solo nos ha hecho más conscientes de lo gigantesco que es todo lo que todavía no sabemos. Al final, esto nos deja con una gran lección de humildad, ¿no? Y nos recuerda que la curiosidad es lo que nos va a seguir empujando a buscar respuestas. ¡Qué increíble viaje!